Bram Stoker, 1847 a 1912, fue un escritor irlandés mejor conocido por su obra maestra de terror gótico Drácula. Sin embargo, Stoker también escribió numerosas otras obras, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y obras de teatro. En esta ocasión, nos enfocaremos en las obras más destacadas de Stoker y su impacto en la literatura y cultura popular. Stoker comenzó su carrera literaria escribiendo cuentos y novelas de aventuras, pero es mejor conocido por su obra maestra Drácula, publicada en 1897. Stoker murió en Londres el 20 de abril de 1912 a los 64 años. Drácula. Drácula es, sin duda, la obra más conocida de Bram Stoker y una de las obras más influyentes en la literatura de terror gótico. La novela cuenta la historia del conde Drácula, un vampiro que busca extender su maldad en Inglaterra. Un grupo de personas, liderado por el profesor Abraham Van Helsing, intenta detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Drácula es una obra maestra de la literatura de terror gótico, y su influencia en la cultura popular es inmensa. La novela ha sido adaptada en numerosas ocasiones para el cine, la televisión y el teatro, y ha inspirado a innumerables autores a lo largo de los años. Una de las razones por las que Drácula es tan impactante es su atmósfera oscura y ominosa. Stoker crea una sensación de tensión constante que mantiene al lector en vilo, y su descripción del castillo del conde Drácula es particularmente efectiva. La novela también se destaca por su exploración de temas como el bien y el mal, la vida y la muerte y la naturaleza humana. Además de su impacto en la literatura y la cultura popular, Drácula también ha generado debates críticos sobre su significado y su estilo literario. Algunos críticos han argumentado que la novela es una alegoría del imperialismo británico, mientras que otros han analizado la obra desde una perspectiva psicológica y han señalado la presencia de temas como la sexualidad reprimida y el miedo a la feminidad. Drácula es un clásico atemporal que sigue siendo leído y discutido en la actualidad, y que ha dejado una huella indeleble en la literatura y cultura popular. Otras obras de Bram Stoker. Si bien Drácula es la obra más conocida de Bram Stoker, el autor escribió numerosas otras obras a lo largo de su carrera literaria. A continuación, se presentan algunas de las más destacadas. The Snake's Pass 1890. Esta novela cuenta la historia de un hombre que hereda una granja en Irlanda, pero descubre que hay una maldición que afecta a la tierra y a sus habitantes. The Snake's Pass tiene elementos sobrenaturales y un ambiente misterioso, pero no alcanza la grandeza de Drácula. La joya de las 7 estrellas 1903. En esta novela, un egiptólogo intenta resucitar a una antigua reina egipcia utilizando una gema mágica. The Jewel of Seven Stars es una obra más orientada hacia la aventura que hacia el terror, pero aún así tiene algunos elementos sobrenaturales que la hacen interesante. La guarida del gusano blanco 1911. Esta novela cuenta la historia de un hombre que investiga una serie de extraños sucesos que ocurren en un pueblo inglés, donde una mujer y una criatura parecida a una serpiente parecen tener un control malévolo sobre la población. The Lair of the White Worm es una obra de terror más tradicional, con un ambiente oscuro y una sensación constante de peligro. Cuentos de Bram Stoker. Además de sus novelas, Bram Stoker también escribió numerosos cuentos de terror y suspense. Algunos de los más destacados son: La casa del juez 1891. En este cuento, un estudiante universitario decide alquilar una casa en un pueblo apartado para estudiar en paz, pero descubre que está habitada por el fantasma de un juez que solía condenar a la horca a sus víctimas. La mujer india 1893. Este cuento cuenta la historia de un hombre que se enamora de una mujer misteriosa que resulta ser una bruja. The Secret of the Growing Gold 1892. En este cuento, un hombre descubre un campo de oro que crece continuamente, pero se da cuenta de que hay un precio que pagar por la riqueza. En general, los cuentos de Bram Stoker son menos conocidos que sus novelas, pero aún así son interesantes para aquellos que disfrutan del terror gótico y de la prosa hábil de Stoker. Bram Stoker fue un escritor muy influyente en su época, y su obra ha dejado una huella indeleble en la literatura y la cultura popular. Además de la enorme influencia de Drácula, Stoker también fue un pionero en el género de terror gótico, que ha tenido un impacto significativo en la literatura y el cine. La figura del vampiro tal y como la conocemos hoy en día,
debe gran parte de su popularidad a Drácula y a la interpretación que Bram Stoker hizo de este mito. Desde entonces los vampiros se han convertido en un elemento recurrente en la literatura, el cine y la cultura popular en general, y han sido objeto de numerosas interpretaciones y adaptaciones. Por otro lado, la figura de Bram Stoker también ha sido objeto de estudio y fascinación por parte de los fans del género de terror y de la literatura en general. Su vida y su obra han sido analizadas desde múltiples perspectivas, y su figura se ha convertido en un elemento más del mito literario y cultural que él mismo ayudó a crear. En resumen, Bram Stoker fue un escritor prolífico y talentoso que dejó una huella indeleble en la literatura y la cultura popular. Su obra más conocida, Drácula, es un clásico atemporal que sigue siendo leído y discutido en la actualidad, y que ha dejado una huella indeleble en el género de terror y en la cultura popular en general. Sin duda, Bram Stoker es uno de los grandes escritores de la literatura de terror, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y lectores.